Ok, ahí, ¿qué tal? Sí, ahora sí estás compartiendo Sí, la de ventilación mecánica. ok, ya me toca. Iba por acá. Listo, ahí logras ver. Sí, de hecho sí, muchas gracias. Bueno, pura vida. Entonces, volviendo, tenemos esta curva de presión-tiempo, en donde, bueno, en este punto que está acá abajo, donde inicia la inspiración, que llega a un punto de presión pico, baja hacia la presión meseta y posterior se abre, hay una fase de cierre, que es donde se da la exhalación, ¿verdad? Y no llega a tocar la línea base porque hay un valor de pipa ahí que desconocemos, pero lo que tenemos claro es que se da la fase inspiratoria, tiempo inspiratorio y tiempo exhalatorio. Entonces podemos medir en este modo, en modo por volumen, porque esa es una curva de una modalidad por volumen, podemos medir PIB total haciendo una pausa exhalatoria. ¿Qué pasa cuando hay cambios en la resistencia? Entonces, en esta gráfica que está acá, podemos ver como una ventilación, una curva eh, normal, llega hasta acá, pero cuando hay aumentos de resistencia, más bien hace presiones pico, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que la curva, en la parte inspiratoria, hace picos más altos de los que debería, sin aumentar la presión meseta. Y la presión meseta se mantiene igual. Y posterior la exhalación, o sea, de pico. Lo normal es que en ese gradiente de presión haya una diferencia de 5 centímetros de agua. ¿Okay? Si es mayor a 10, hay que buscar una causa. ¿Cuáles son las posibles causas? Pueden ser secreciones, puede ser un acodamiento de tubo, puede ser agua en el circuito, como lo podemos ver ahí en esa imagen, ¿verdad? Puede pasar. O en pacientes que tengan problemas de obstrucción de la vía aérea, una broncoconstricción. Cuando hay cambios en la compliance, entonces va a aumentar tanto la presión pico como la presión meseta. ¿Y en qué situaciones? En situaciones de neumonía, en situaciones de distrés respiratorio, vamos a tener este tipo de alteraciones y eso lo podemos ver en las gráficas. Okay, también en neumotórax. Okay, están las curvas de flujo-tiempo. Tenemos que la curva se ve totalmente diferente a una curva de presión-tiempo. Entonces tenemos la fase inspiratoria y posterior a la fase exhalatoria. Esto es una modalidad por presión. Una modalidad por volumen, vemos que la curva toma diferente forma. La inspiración es una pausa y esta la exhalación. Parece que las pausas inspiratorias solamente se ven en modalidades por volumen. Okay, esta es una curva de flujo-tiempo donde podemos ver la atrape aéreo. ¿Y cómo se ve la atrape aéreo? Entonces tenemos la inspiración y en el momento en que se da la exhalación, esta no llega a tocar la línea base, esta no llega acá, sino que antes de que llegue ahí, se activa nuevamente la inspiración. Entonces, perdón, entonces el atrape aéreo, como mencioné anteriormente, lo podemos calcular, ¿verdad? Haciendo una pausa exhalatoria para ver eh, para ver el PIB total. Ok, en las fugas de aire, estas se miden en litros por minuto y vemos como en la fase de inspiración, momento en que se llega a la fase exhalatoria, esta más bien sobrepasa la línea base. Ok, entonces todo este campo que está acá se refleja como fuga. Entonces, ¿qué situaciones nos pueden dar esa curva? Una desconexión del circuito, por ejemplo, o cuando es, qué sé yo, una ventilación inadecuada, cuando se desinfla el balón neumotónico, por ejemplo. Una curva de volumen-tiempo, entonces esta es la normal, tenemos aquí la inspiración, ¿okay? Y acá la exhalación.
Esto que está acá es lo que denominamos como exhalación activa. Entonces, en el momento en que el paciente hace una exhalación, llega hasta la inspiración, en el momento que hace la exhalación, el paciente apoya la exhalación, él exhalando también. Entonces, ¿cómo se ve la curva de la exhalación activa? Sobrepasa la línea base hacia abajo. Y en las curvas, cuando se ve una fuga de aire, más bien la curva en la parte exhalatoria, en la fase exhalatoria, no llega a tocar la línea base, sino más bien queda sobre ella, que dice un espacio. Entonces, ese espacio es lo que a nosotros nos refleja una fuga de aire. Ok, curvas de presión-volumen. Aquí lo que podemos ver es la parte inspiratoria, inicia desde un punto, parte inspiratoria, y posterior, la parte exhalatoria, la fase exhalatoria, que regresa al mismo punto. Entonces tenemos inspiración y exhalación. ¿Qué tipos de ventilación podemos ver en estas curvas? Modalidades controladas. Sabemos dónde la inspiración, la fase inspiratoria, sube y la fase exhalatoria más bien baja y llega al mismo punto. Okay, la inspiración en las ventilaciones asistidas empiezan desde la parte negativa, que es negativa, inspiración, y después en la fase de exhalación toca el mismo punto, llega al mismo punto. Y las ventilaciones espontáneas, las inspiraciones son negativas y las exhalaciones son positivas. Ok, una fuga de aire. En una curva de volumen-presión, vemos cómo la curva no llega a su punto, al punto donde inició, sino que se posa un poco más arriba, o sea, termina más arriba. ¿Okay? Entonces, este espacio que vemos acá, de aquí, acá, es la fuga de aire. ¿Podemos ver cambios de compliance en estas curvas? Pues sí, podemos ver cambios en la compliance, y podemos ver cómo la curva de presión-volumen se declina hacia arriba, o sea, hacia abajo, cuando hay una distensibilidad disminuida, como este de acá. Entonces, si tenemos un problema de distensión pulmonar, la curva se hace hacia abajo, se declina hacia abajo. Okay, la verde es la normal, y si más bien hay un aumento de la distensibilidad, la curva se estira hacia arriba. Okay, entonces aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué puntos importantes podemos obtener? Okay, tenemos el inicio en esta curva, donde vinimos con ella, aquí abajo. Okay, se ve de forma aplanada. Y posterior, en el momento en que se abre, la curva se inclina hacia arriba, vamos a poder obtener el punto de inflexión inferior. En el momento en que seguimos la curva, o en este espacio donde tenemos la curva empieza, entonces vamos a tener una presión, que es lo que genera la apertura de la vía aérea, pero sin generar mayor cambio de volumen. ¿Okay? Pero en el momento en que la curva se inclina hacia arriba, que es donde se da la distensión pulmonar, en ese momento de declinación es donde nosotros ponemos el punto de inflexión inferior, que es el valor de PIB que nosotros vamos a colocar en la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la curva vuelve a declinarse, vuelve a tomar otra forma, como pasa acá, en ese punto donde comienza a declinarse es donde nosotros ponemos el punto de inflexión superior, y es el punto que nosotros no deberíamos sobrepasar, porque si sobrepasamos ese punto, entonces vamos a provocar una sobredistensión y vamos a producir lesión. Entonces, valores por arriba de ese punto de inflexión superior son peligrosos para el pulmón, y puntos o valores inferiores al punto de inflexión inferior también va a ser peligroso para el pulmón. Entonces, la zona segura para ventilar al paciente va a ser esta de acá. De aquí, acá. Okay, esta es la famosa curva que algunos le llaman pico de Lora, ¿verdad? Por su forma.
en donde podemos ver que hay una mayor cantidad de presión por sobre distensión, que es acá, se ve mayor presión. Sin embargo, no hay mayor cambio de volumen. Entonces, así se vería una curva que tiene sobredistensión. Aquí están las curvas de flujo-volumen, donde tenemos la inspiración. En la parte de abajo de la línea base tenemos la exhalación. ¿Cómo se ve la fuga de aire? Se ve así. ¿Okay? Tenemos la inspiración, pero la exhalación no llega a tocar el punto de partida, sino que deja un espacio igual. Entonces eso es lo que conocemos como la fuga de aire. Ok, secreciones en la vía aérea. Esta curva tiene como forma de cierre, no sé si lo aprecian. Está en la parte de la inspiración, pero en la exhalación no es una exhalación normal, sino que tiene una forma como de cierre, muy extraña, se ve, ¿verdad? Entonces eso lo que representa son la presencia de secreciones en la vía aérea, presencia de secreciones en el tubo o agua en el circuito. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que corregir. ¿Cómo se ve la atrape aéreo? A diferencia de la fuga de aire, que la fuga de aire lo que hace es esto, bueno, inspiración, exhalación, recuerden que la fuga de aire es así. Al contrario, el atrape aéreo más bien se inclina hacia el otro lado, como que se va hacia el otro lado, hacia el otro eje. Entonces se hace esto acá. Entonces esto que tenemos acá es atrape aéreo. No regresa a la línea base tampoco. Ok, eso es con el tema de las curvas. No sé si tienen alguna pregunta con las curvas, chicos. Ahora sí voy a poner la otra diapositiva. Ok, sigue esta. Vamos a hablar de la ventilación mecánica en falla ventilatoria. Ok, falla ventilatoria tipo 1 o hipoxémica. Ok, una vez que se haya diagnosticado, ¿verdad?, la falla ventilatoria, tenemos que realizar maniobras avanzadas de ventilación. Entonces, este es un algoritmo en paciente con... Andrés, Hola. perdón, pero otra vez te está pasando lo mismo. Qué raro, voy a ver. ¿Será cuando cambia diapositivas? Sí, creo que es cuando pasas de presentación a otra. Pues no, otra, dame un toque. Voy a tener que usar otra estrategia. ¿Qué tal? Listo, ya estás compartiendo. Sí, es que debe ser eso. Bueno, igual quedan, creo que quedan pocas presentaciones. Ok. Entonces, volviendo, ese es un algoritmo, ¿verdad?, de un paciente con síndrome de estrés respiratorio, en donde si tenemos, donde vamos a manejar este síndrome, según, bueno, este algoritmo con ventilación mecánica controlada. Si tenemos un distrés respiratorio severo, ¿verdad?, y el paciente está recibiendo ventilación mecánica no invasiva y después de la ventilación mecánica no invasiva podemos ver que el paciente tiene una PAFI mayor a 200 como la que está acá. Si resuelve, si tiene una PAFI mayor a 200 con ventilación mecánica no invasiva, está bien. Entonces vamos a seguir considerando el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Pero ¿qué pasa si no lo tiene? Entonces vamos a utilizar maniobras más avanzadas como la ventilación mecánica controlada con volúmenes tidales objetivos. ¿De cuánto? De 6 cc por kilogramo según el predicho.
¿ok? Presiones mesetas, menos de 30 centímetros de agua, y considerar valores de PIB altos, ¿verdad? Según la severidad también del distrés, ¿ok? ¿Qué valores vamos a mantener también aquí? PaO2 de 55 a 80 miligramos de mercurio, y saturaciones por encima de 88%, se permiten saturaciones de 88 y 95%, con pH de 7.25. Entonces, este tipo de estrategia también nos va a ayudar en aquellos pacientes que tengan un distrés moderado, que tengan una PAFI menor de 100 y mayor a 200, o un distrés severo con una PAFI menor a 100 con un PIB mayor a 5. ¿Okay? Entonces, si después de esta estrategia ventilatoria que mencioné, el paciente tiene una PAFI menor a 150, entonces se tiene que empezar con una titulación de sedación, ¿verdad? Mantener la sedación, y se puede optar por la posición prona. También se puede considerar lo que es el bloqueo neuromuscular y maniobras de reclutamiento alveolar, si no está contraindicado. ¿Ok? Si no tiene una PAFI menor a 150, entonces se puede continuar con la misma estrategia ventilatoria. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si después de esas maniobras de pronación, de bloqueo y de reclutamiento continúa con una PAFI más bien menor a 80? Entonces va a ser necesario optar por medidas alternativas o terapias alternativas, como es el caso de ventilación de alta frecuencia o de ECMO. ¿Okay? Si el paciente o sea, no empeora o no va a necesitar estas terapias, entonces lo que hace es que se optimiza la estrategia que se está utilizando. Okay, falla ventilatoria tipo 2, que es la hipercámica. Ok, si tenemos un dióxido de carbono, un CO2 aumentado, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, ¿hay autopip? Ok, si no hay autopip, entonces vamos a tener un problema, un defecto de hipoventilación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que aumentar el volumen minuto, ¿verdad? Multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Okay, para esto vamos a manejar la fórmula de ventilación minuto ideal, ¿verdad? Que es el volumen minuto, actual por el CO2 actual dividido entre el CO2 esperado. Okay, la presencia de un valor de presión alveolar superior a la presión barométrica al final de la aspiración es lo que nosotros conocemos o denominamos como autopip. Este fenómeno ocurre cuando el alveolo no se vacía adecuadamente como consecuencia del uso de frecuencias respiratorias elevadas, volúmenes corrientes altos y velocidades de flujo bajas. Entonces, ¿qué pasa si más bien si hay autopip? Entonces, ¿cómo vemos el atrapamiento aéreo? Como les habíamos mostrado en las gráficas anteriores. Entonces, en el momento de la exhalación, la curva no llega a la línea base y más bien sea el inicio de una inspiración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como atrapamiento aéreo. ¿Cuál es el manejo? Identificar el valor del autopip. ¿Y cómo lo hacemos? Con una pausa exhalatoria. Perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer es prolongar el tiempo exhalatorio, utilizar frecuencias respiratorias bajas, volúmenes tidales bajos, y idealmente se podría también utilizar una forma de onda desacelerada, una forma de onda de flujo desacelerada. Ok, entonces, como les había dicho anteriormente con respecto a las curvas de capacidades y volúmenes pulmonares, entonces aquí podemos ver a un paciente, ¿verdad? Una condición de POC, donde por sí solo lo que hace es que aumenta la capacidad residual funcional, ¿verdad? Limitando lo que es el volumen de reserva inspiratorio y el volumen tidal. Ok, en la falla ventilatoria tipo 3, que es la perioperatoria, esta se va a asociar con un aumento del volumen crítico de cierre, como ocurre en el paciente adulto mayor, con una disminución de la capacidad vital. Vas a tener trastornos de limitación de la expansión torácica por obesidad marcada, por dolor, por cirugía,
por drogas, por trastornos electrolíticos también. ¿Qué me van a producir? Van a producir una disminución de la capacidad residual funcional, atelectasias e insuficiencia respiratoria. Y la falla ventilatoria tipo 4, que es la circulatoria, esta es un estado de choque que se caracteriza por una baja perfusión tisular y un aumento del consumo de oxígeno. La hipoxemia puede ser multifactorial. Y entonces, ¿qué es lo que describe? Describe alteraciones en la relación ventilación-perfusión por un bajo flujo capilar pulmonar, lo que incrementa el espacio muerto fisiológico. Entonces, frecuentemente estos pacientes presentan taquipnea, dificultad respiratoria, requieren de soporte ventilatorio, disminuye la demanda ventilatoria y limita el gasto cardíaco destinado al trabajo de los músculos respiratorios, y una vez corregido el estado de hipoperfusión, se puede liberar fácilmente el soporte ventilatorio. Entonces, eso es lo que hay con respecto a este tema de falla ventilatoria. Yo no sé si en algún momento tienen alguna pregunta.